viento cortante se deslizaba por el cementerio, silbando entre las lápidas desgastadas. Marcos Hell permanecía erguido, con las manos enguantadas dentro de su costoso abrigo, mientras sus ojos fijos en la tumba de su padre. El nombre grabado en la piedra, Augusto Hell, parecía más pesado que nunca. Habían pasado años desde la última vez que puse un pie allí, no por falta de tiempo, sino por falta de voluntad. La relación entre ambos nunca fue de afecto. Estaba hecha de exigencias, de expectativas asfixiantes y de un silencio cargado de resentimiento. Ahora, de pie ante la fría lápida, Marcos sintió el peso de un legado que nunca pidió. El olor de tierra húmeda se mezclaba con el aroma lejano de flores que habían dejado otros visitantes. Pero él no había traído nada. No sabía qué se esperaba de un hijo que nunca se había sentido como tal. Fue entonces cuando oyó un susurro, débil, vacilante, viniendo del lado opuesto de la lápida. Frunció el ceño, dio un paso a un lado y vio a un niño pequeño arrodillado frente a la misma tumba. Su cabello oscuro sobresalía por debajo de una gorra azul desgastada y sus pequeñas manos estaban fuertemente entrelazadas, como si estuvieran rezando en silencio. «Lo siento, abuelo». La voz infantil se escapó entre labios temblorosos. «Si te estoy molestando». Marcos sintió que el pecho se le oprimía, pero fue lo que vino después lo que hizo que su corazón se acelerara. Mamá dijo que él nunca nos quiso. El aire pareció desaparecer de los pulmones de Marcos. Él conocía ese nombre, Emilia Vargas, tu pasado, tu error. Y de alguna manera su futuro estaba allí, justo frente a él, en un par de ojos cautelosos y una verdad que nunca supo que existía. Por un momento, Marcos no supo qué hacer. El cementerio, antes una escena distante e impersonal, ahora parecía demasiado pequeño para el peso de lo que acababa de escuchar. Su mirada recorrió el rostro del niño, fijándose en los rasgos que ahora parecían demasiado familiares. La nariz, fina, el mentón ligeramente puntiagudo. Había algo de Emilia allí, pero también algo de él. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El niño dudó antes de responder, como si estuviera midiendo cada palabra. «Oliver», dijo sin ocultar su sospecha. Marcos sintió el nombre resonar en su interior como un puñetazo. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo podía su hijo estar allí sin que él lo supiera? El silencio entre ambos se prolongó durante segundos que parecieron horas. Oliver se puso de pie, ajustándose el sombrero azul casi a la defensiva, y dio un paso atrás. «¿Conocías a mi abuelo?». La pregunta tomó a Marcos por sorpresa. Parpadeó, intentando procesar todo a la vez. «¿Qué debo decir?». Sí, ese hombre enterrado allí era su padre, pero también el responsable de robarle 10 años de la vida a su propio hijo. El nudo en su garganta se apretó. Sí, lo sabía. La respuesta salió corta, entrecortada, pero cierta. Oliver frunció el ceño y lo estudió con ojos astutos. «¿Te pareces a él?», dijo secamente antes de darse la vuelta para marcharse. Marcos sintió que su instinto tomaba el control. «Esperar». Dio un paso hacia adelante, pero lo único que quedó fue el viento frío y el eco de los pasos del niño alejándose. Marcos permaneció allí, inmóvil, mientras observaba a Oliver desaparecer entre las lápidas. El impacto de la revelación aún latía en su interior, como una ficha de dominó que derribaba todas las certezas que había cargado durante años. Un hijo. Él tenía un hijo. Y de alguna manera Emilia creyó que los había rechazado. ¿Cómo fue esto posible? Nunca había recibido una carta, ni siquiera había oído un rumor. Su padre siempre había controlado su vida, desde sus estudios hasta su sucesión en la empresa, pero habría llegado tan lejos como para manipular algo así. El amargo sabor de la sospecha mezclado con el frío cortante. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió miedo. Miedo a la verdad, miedo a lo que le habían quitado. Sin embargo,
no era momento para perderse en pensamientos. Tenía que encontrar a Emilia, conocer la verdad de la única persona que te puede dar las respuestas. Su mano se deslizó dentro del bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono celular. Unas cuantas búsquedas rápidas y un número antiguo en sus contactos lo llevaron a lo que necesitaba, una dirección. Dudó un momento antes de llamar un coche. No sabía qué encontraría ni cómo me recibirían, pero una cosa era segura, no podía ignorarlo. El vehículo llegó minutos después y Marcos subió apretando los puños sobre las rodillas. El conductor le preguntó su destino y él respiró profundamente antes de responder. Necesito conocer a alguien que debería haber conocido hace 10 años. El coche atravesaba las calles como un cuchillo afilado y Marcos veía pasar la ciudad a través de la ventana, pero su mente estaba lejos, en otro lugar, en otro tiempo. La última vez que vio a Emilia fue antes de todo esto, antes de la presión de la empresa, antes de ser devorado por el imperio que su padre había dejado atrás. Podía recordar su sonrisa, la forma en que lo hacía sentir, como si fuera más que un ejecutivo frío, más que el heredero de una fortuna. Pero algo salió mal, una elección, una palabra no dicha, un error que preferiría borrar, pero que ahora lo perseguía. No sabía qué pensaba Emilia de él, pero sabía lo que sentía, un arrepentimiento que nunca supo cómo afrontar, un agujero que había intentado llenar con trabajo y dinero. Pero nada de eso importaba ya. Necesitaba arreglar las cosas, para ella, para Oliver. El coche se detuvo frente a una casa sencilla, de aspecto desgastado pero acogedor. Marcos miró el edificio y se tragó su angustia. La puerta principal estaba abierta, como invitándolo a entrar. Respiró profundamente y, tras una última mirada al conductor, salió del vehículo. Sus pasos eran más lentos de lo que le hubiera gustado, como si el viaje hasta allí hubiera sido demasiado largo, como si hubiera pospuesto esta conversación para toda la vida. Cuando llegó a la puerta, dudó. ¿Qué le dirías? ¿Cómo podría pedir perdón por todo? Pero en el fondo sabía que el perdón no era lo que necesitaba. Fue más que eso. Fue una reconstrucción, y estaba dispuesto a intentarlo. La puerta se abrió lentamente y Emilia apareció en el umbral. El rostro, aunque cansado, aún conservaba la misma fuerza que Marcos recordaba. Su cabello, ahora más corto y opaco, estaba atado al azar, y la mirada que le dirigió era cautelosa, pero no hostil. Miró fijamente durante un largo instante, como si intentara descifrar quién era o quizás quién podría ser todavía. Marcos intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Lo último que quería era parecer frágil, pero la verdad era que ni siquiera sabía por dónde empezar. Yo sabía que vendrías, dijo Emilia rompiendo el silencio. No había enojo en la frase, solo una triste resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Tienes un hijo, Marcos», añadió con el dolor evidente en su voz. Marcos asintió, todavía sin palabras, y fue solo entonces que notó la fragilidad de Emilia. Ella estaba más delgada, su rostro pálido y sus ojos, que una vez brillaron con una determinación inquebrantable, ahora estaban nublados por un profundo cansancio. Ella se alejó de la puerta, haciéndole un gesto para que entrara. «Oliver está en la habitación», dijo, en un tono que dejaba claro que esa era la parte más difícil. Él no quiere verte, y no sé. ¿Qué crees que puedes hacer, Marcos? Después de todo, ¿qué crees que cambiará?» Marcos entró sintiéndose un intruso en la sencilla casa, cuyas paredes aún tenían marcas de un tiempo que había ignorado. El silencio allí era pesado, como si la casa misma estuviera esperando una resolución. Emilia se dirigió a la cocina y él la siguió, sin saber exactamente qué buscar ni qué decir. Se apoyó en el mostrador, observando sus movimientos mientras ella preparaba una taza de té con la misma habilidad de siempre, como si su vida hubiera continuado sin él, sin necesitarlo nunca.
No sabía lo de Oliver, dijo Marcos, rompiendo finalmente el silencio. No recibí ninguna carta, ninguna notificación, nada. Mi padre, se detuvo. El peso de la palabra padre le hizo un nudo en la garganta. Emilia se giró, su expresión congelada en una mezcla de incredulidad y dolor. Tu padre bloqueó todas las cartas, Marcos, y nunca te molestaste en buscarlo, ni a mí. Quería discutir, quería encontrar los años perdidos, pero sabía que cualquier explicación sonaría hueca. Podía sentir la desaprobación en cada palabra que decía Emilia, pero al mismo tiempo también había un indicio de algo más: cansancio, fatiga. Ella había guardado tantas cosas por tanto tiempo y ahora él era el último a quien tenía que darle explicaciones. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Sus palabras fueron absorbidas por la tensa atmósfera que se había instalado entre ellos. Emilia lo miró y por un instante Marcos vio el reflejo de quien ella solía ser antes de las decepciones, antes del peso del amor no correspondido. Ella respiró profundamente, un suspiro casi imperceptible. No cambia nada, pero tienes una oportunidad, Marcos. Solo una. No dejes que Oliver sienta que lo ha perdido todo. Marcos se sintió más distante que nunca. Las palabras de Emilia, la dureza que llevaban, parecían más bien un reflejo del peso que él también llevaba dentro de sí. Pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que lo impulsaba a no rendirse, a intentar comprender su dolor, el dolor de Oliver. Asintió en silencio, como si entendiera que ya no había lugar para palabras vacías. ¿Dónde está?, preguntó, ahora con voz más suave. Emilia no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a la puerta del dormitorio, como si aún no supiera qué se necesitaría para abrirla. Luego, con un movimiento resignado, señaló el pasillo. Está ahí. No lo obligues a hacer nada. Marcos caminó hacia Oliver, sus pasos más pesados de lo que le hubiera gustado, como si el simple acto de acercarse a su hijo fuera una tarea imposible. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. El silencio dentro de la habitación era casi absoluto. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez un niño llorando, tal vez una mirada rencorosa. Pero lo que vio fue algo muy diferente. Oliver estaba sentado en el suelo frente a una ventana, mirando como si estuviera en un lugar distante. El sombrero azul todavía estaba en su cabeza y no parecía notar la presencia de Marcos, como si el mismo acto de mirar hacia afuera fuera una forma de protegerse del mundo. Marcos se quedó quieto unos segundos, observando a su hijo, pero sin saber cómo romper el silencio. Quería acercarse, quería llamar la atención de Oliver, pero algo lo detenía. Era el miedo, la inseguridad de ser rechazado una vez más, de ser un intruso en la vida del niño. Él no sabía lo que era ser padre, nunca lo supo. Todo lo que tenía era el peso de una responsabilidad que de repente parecía mucho mayor que cualquier imperio que había construido. Oliver, llamó con la voz amortiguada por la timidez. El chico no se giró, pero Marcos vio que los hombros de Oliver se tensaban ligeramente, como si el sonido de su voz lo hubiera sorprendido. No sé cómo empezar, pero quiero intentarlo. Oliver guardó silencio, pero finalmente se levantó, todavía con la gorra azul en la cabeza, y dio unos pasos hacia Marcos. La mirada de desconfianza allí, pero había algo más en los ojos del chico, una esperanza frágil tal vez, o una necesidad silenciosa de creer que las cosas pueden cambiar. Cuando estaba a centímetros de Marcos, Oliver levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos. «Mamá dijo que no nos querías», dijo, con la voz todavía cargada de dolor. Las palabras golpearon a Marcos como un puñetazo en el estómago. Sintió que se le cerraba la garganta y el peso de la culpa regresaba en oleadas. Respondió con voz más firme de lo que esperaba. «Nunca supe de ti, Oliver». Oliver no respondió de inmediato.
Él simplemente miró a Marcos. La expresión de su rostro mezclaba desconfianza y tristeza. El silencio se prolongó unos segundos más, hasta que finalmente el chico volvió a hablar, esta vez en un tono más bajo, casi triste. «Mamá dijo que nunca quisiste saber nada de mí». Las palabras ahora parecían pesar aún más, como si el niño estuviera tratando de comprender su propio dolor a través de lo dicho. Marcos respiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras resonando dentro de él. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo permitir que la manipulación de su padre lo alejara tanto de su propia familia? Él no lo sabía, y tal vez nunca lo supe. Pero él sabía lo que tenía que hacer ahora. «No quería saber de ti porque no sabía de ti», dijo Marcos con voz entrecortada. Dio un paso adelante, un movimiento vacilante pero decidido. «Nunca supe de tu existencia, Oliver. Nunca oportunidad de ser tu padre y, lo siento mucho, nunca debí haber permitido que esto pasara». La mirada de Oliver permaneció fría, pero Marcos notó la ligera vacilación en los ojos del chico. Fue como si comenzara a abrirse a la posibilidad de creer. El silencio cayó entre ellos nuevamente, pero no como antes. Ahora había un cambio sutil en el aire, un momento de reconocimiento, aunque pequeño, pero significativo. El tiempo parecía arrastrarse lentamente, mientras Marcos y Oliver estaban allí, tan cerca y tan lejos a la vez. Marcos sintió el peso de la culpa acumulándose, pero también una creciente necesidad de redimirse. Quería, de alguna manera, salvar la brecha entre ellos, mostrarle a Oliver que estaba dispuesto a ser un verdadero padre, no un espectador distante en su vida. Oliver, sin embargo, parecía escéptico. No había más palabras que decir en ese momento. El niño finalmente miró el sombrero azul que todavía estaba firmemente sobre su cabeza, y Marcos supo que ese pequeño gesto simbolizaba la protección que Oliver estaba tratando de mantener. Todavía no estaba listo para confiar, para permitir que Marcos fuera parte de su vida. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Oliver dio un paso atrás y se alejó de Marcos, volviendo al rincón de la habitación, donde volvió a sentarse con la mirada fija en la ventana. Ya no miraba a Marcos, pero aún así no lo ignoraba por completo. El silencio continuó, denso e inmutable, hasta que Marcos, sin saber exactamente qué hacer, se acercó lentamente y se sentó en la silla cercana. No quería empujar, pero tampoco quería abandonar ese momento. «No sé cómo hacer esto, Oliver», dijo con la voz cargada de vulnerabilidad, «pero quiero intentarlo. Quiero intentar ser tu padre, si me lo permites». Oliver permaneció en silencio, pero ahora había algo diferente en su postura. Sus hombros, que antes estaban tensos, parecían más relajados, aunque su expresión todavía era de desconfianza. La gorra azul permaneció en su cabeza, pero los ojos de Oliver comenzaron a moverse, como si buscara algo en las palabras de Marcos. No fue una mirada de perdón inmediata, pero fue un comienzo. Marcos sintió un pequeño suspiro escapar de su pecho. Sabía que no sería fácil. La relación entre ellos no se reconstruiría con palabras ni con promesas vacías. Pero por un momento se sintió más cerca de Oliver, como si finalmente tuviera una oportunidad. Sabía que sería un largo viaje, pero la primera puerta, aunque pequeña, finalmente estaba entreabierta. «No haré promesas que no pueda cumplir», dijo Marcos, con la mirada fija en Oliver, esperando que el chico lo mirara. «Solo sé que quiero estar aquí ahora, si me lo permites. Ya no quiero ser un extraño para ti». Oliver giró su rostro lentamente. Su mano aún sujetaba el sombrero, con un poco más de firmeza. Parecía estar reflexionando sobre las palabras de Marcos, lo que para el muchacho probablemente fue más una sorpresa que cualquier otra cosa. No se trataba de creer en las palabras, sino de observar las acciones que siguieron. Finalmente Oliver lo miró, pero sin decir palabra.
Solo la mirada de Oliver hizo comprender a Marcos que, tal vez, solo el tiempo sería capaz de disolver la desconfianza y el miedo. En los días siguientes, Marcos comenzó a visitar a Oliver cada vez que podía, sin obligarse a acercarse. Sabía que no podía apresurar nada y que necesitaba ser paciente, más que nunca en su vida. Su relación no se construyó sobre grandes gestos, sino sobre pequeñas acciones cotidianas. Marcos trajo juguetes, pero no esperaba que Oliver los usara de inmediato. Lo invitaba a almorzar, pero nunca lo presionó. En cambio, se sentó a la mesa con el niño, compartiendo silencios, pero también comenzando a mostrarse más presente de una manera a la que Oliver no estaba acostumbrado. Marcos se encontró, por primera vez, en una posición en la que tuvo que aprender a ser vulnerable. No sabía cómo expresar su amor, pero lo intentaba de forma silenciosa, con cada pequeño y constante gesto. Mientras tanto, Emilia, aunque enferma y débil, miraba desde lejos con una mezcla de asco y esperanza. Ella sabía que Marcos lo estaba intentando, pero el dolor de tantos años era difícil de disipar. En uno de sus raros momentos de conversación, ella lo confrontó. ¿Crees que esto es suficiente, Marcos? Una visita de vez en cuando. Ya he pasado por todo esto sola. ¿Y ahora crees que será fácil para Oliver aceptarte de nuevo? Sus palabras, duras como siempre, hicieron sentir a Marcos que el suelo bajo sus pies aún era inestable, que por mucho que lo intentara, tal vez nunca podría redimirse del todo, pero no podía darse por vencido, ni ahora ni más. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que debía avanzar paso a paso, aunque todo pareciera tan pequeño comparado con lo que quería lograr. A medida que pasaba el tiempo, Marcos comenzó a notar cambios en Oliver. No fueron grandes cambios, pero había algo diferente en el comportamiento del chico. Oliver comenzó a mirarlo más abiertamente, a hacerle preguntas sobre el trabajo de Marcos e incluso a aceptar pequeñas bromas durante las comidas. Fue como si, poco a poco, el muro que había construido comenzara a ceder, pieza por pieza. Un día, mientras estaban en el parque, Oliver se acercó a Marcos sin necesidad de pedírselo y le tomó la mano, aunque fuera un leve gesto. Marcos sintió el calor de su pequeña mano, y por un instante supo que esa era la primera señal real de confianza. No fue mucho, pero para él, en ese momento, fue suficiente para alimentar la esperanza de que estaban empezando a entenderse. «Estaba pensando», dijo Oliver, mirando al frente y con voz tímida. «Mamá solía decir que estabas demasiado ocupado para vernos, que tenías cosas más importantes que hacer». Marcos se quedó en silencio por un momento, las palabras de la madre de Oliver resonando en su mente. No había forma de borrar el pasado, pero podía empezar a reconstruir el presente. No lo sabía. Respondió en voz baja, sin prisa por justificarse. «Nunca lo supe, pero ahora sé que lo más importante somos tú y yo». Oliver no lo miró directamente, pero la forma en que apretó la mano de Marcos fue suficiente para hacerle saber que, en el fondo, el chico estaba empezando a creer. Con el tiempo, las visitas de Marcos comenzaron a ser más frecuentes y naturales. No solo apareció como una obligación, sino como una presencia constante, una sombra silenciosa que, poco a poco, ganó espacio en la vida de Oliver. Comenzaron a compartir momentos sencillos, Marcos ayudándole a estudiar o simplemente sentándose junto a Oliver mientras dibujaba. Marcos sintió que, aunque todavía faltaban las palabras, la conducta de su hijo decía más de lo que cualquier conversación podía expresar. No tenía prisa, pero el vínculo se hacía cada vez más fuerte, ladrillo a ladrillo. Cada pequeño gesto, cada mirada intercambiada, construía algo que ambos necesitaban: confianza y, de alguna manera, el reconocimiento de que podían avanzar juntos.
Sin embargo, la realidad de la enfermedad de Emilia se cernía sobre ellos como una sombra ineludible. Ella estaba empeorando. Marcos podía ver por los cambios en su rostro que el tiempo se estaba acabando. Cuando la visitaba en su casa, ella parecía más frágil, más silenciosa. «Lo estás intentando», dijo una tarde, mirándolo con ojos cansados. «Pero vas a necesitar más que eso. Oliver te va a necesitar más que yo. No sé cuánto tiempo me queda, pero tienes que ser el padre que se merece». Marcos sintió la presión de esas palabras, pero también una necesidad desesperada de cumplir finalmente la promesa que no había podido cumplir tantos años atrás. Sabía que Emilia tenía razón y que su única oportunidad de redención residía en ser lo que Oliver necesitaba que fuera ahora mismo. El tiempo de Emilia se estaba acabando más rápido de lo que a cualquiera le gustaría admitir. Su enfermedad se propagó silenciosa, pero implacablemente, y Marcos sabía que ya no había margen de error. Se hizo cada vez más presente para Oliver, no solo en los momentos de diversión, sino también en las pequeñas situaciones cotidianas, como ayudarle a preparar la mochila o darle consejos sobre cómo afrontar la escuela. Estas acciones, simples y sinceras, parecían ser lo que más le importaba al muchacho. Cuando estaban juntos, Oliver comenzó a mirar a Marcos de otra manera, como si finalmente comenzara a verlo como alguien en quien podía confiar. Pero el dolor por la pérdida de Emilia aún persistía, y Marcos sabía que no tenía mucho tiempo para crear algo duradero antes de que el dolor se apoderara de él. En una fría mañana, cuando finalmente llegó la noticia de la muerte de Emilia, Oliver se encerró por completo. Él no lloró, él no gritó. Simplemente se retiró a un rincón de la casa, como si la pérdida fuera algo que ya había esperado, algo con lo que estaba tratando de vivir. Marcos no sabía cómo reaccionar. Se acercó, pero no sabía si debía tocarlo, hablarle o simplemente quedarse allí. Por un momento, sintió la misma impotencia que siempre había sentido hacia Oliver, como si fuera incapaz de hacer nada bien. Pero entonces recordó algo que Emilia le había dicho. «Vas a necesitar más que intentarlo. Vas a necesitar coraje». Y con eso en mente, se sentó junto a Oliver en silencio, esperando que el chico lo aceptara tal como fuera. Los siguientes días fueron difíciles para ambos. Oliver se hundió en su propio silencio, más distante que nunca, mientras Marcos se sentía perdido sin saber cómo llegar a su hijo. Probó con palabras, probó con gestos, pero nada parecía funcionar. Entonces un día, después de muchos momentos de silenciosa frustración, Marcos recordó algo simple que Emilia siempre hacía: escribir. No sabía por qué, pero sintió que esa podría ser la clave. Se sentó con Oliver, que todavía estaba en la mesa del comedor, y sin decir palabra, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. No tenía un motivo específico, no era una gran carta, pero era su intento de comunicación. Oliver lo miró con curiosidad y Marcos lo dejó mirar. Escribió sobre cómo se sentía, sobre cómo se arrepentía del pasado, sobre cómo no sabía cómo darle a Oliver todo lo que merecía, pero lo estaba intentando. No fue perfecto, pero fue real. Cuando terminó, empujó la sábana hacia Oliver, sin prisa y sin fuerza. El niño miró fijamente el papel durante un largo rato, y el silencio entre ellos parecía más pesado que nunca. Pero poco a poco, Oliver tomó la hoja y, con un suspiro, comenzó a escribir también. Marcos no sabía qué escribiría su hijo, pero sintió una renovada esperanza al ver ese pequeño gesto. No fue una conversación profunda, ni una gran revelación, pero allí, en esa sencilla mesa, Marcos sintió que algo importante estaba sucediendo. Empezaron a entenderse de una manera nueva, con palabras y gestos, pero también con la aceptación de que el dolor debía ser enfrentado, no ignorado. Y en ese momento, Marcos supo que tal vez eso era lo que les deparaba el futuro.
No la perfección, sino la aceptación y el intento diario de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pasó el tiempo y el dolor de Oliver se hizo más silencioso, más internalizado. Pero hubo un cambio visible en la forma en que se comportó con Marcos. Ya no lo miraba con tanta desconfianza, aunque a veces el peso de la pérdida todavía lo hacía retirarse. Marcos, por su parte, comenzó a comprender que, aunque nunca podría borrar el sufrimiento de Oliver, podía ser una presencia constante y confiable en su vida. Comenzaron a salir juntos, aunque de manera sencilla, un paseo por el parque, una visita al supermercado o simplemente quedarse en casa viendo una película. Estos momentos, aunque sin pretensiones, se convirtieron en los pilares de su reconstrucción. Marcos ya no intentó llenar el vacío dejado por Emilia, sino que aprendió a respetar el espacio de Oliver, ofreciéndole compañía sin presionarlo. Era un equilibrio difícil, pero Marcos empezaba a comprender el valor de esos pequeños momentos donde la presencia, más que cualquier palabra, marcaba la diferencia. En el primer aniversario de la muerte de Emilia, Marcos y Oliver fueron al cementerio. El día era frío, como siempre, pero ya no había el peso del sufrimiento irreparable. Fue como si en ese momento ambos hubieran encontrado una manera de seguir adelante, cada uno a su manera. Oliver, con una gorra azul arrugada sobre la cabeza y los hombros encorvados, miró la tumba de su madre y, sin decir palabra, dejó allí una carta. Era algo sencillo. Un trozo de papel doblado con unas palabras que para él significaban más que cualquier discurso. Marcos permaneció a su lado, en silencio, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Sintió que aunque el pasado nunca sería olvidable, el dolor se estaba transformando en algo más manejable. Y entonces, mientras el viento frío cortaba el aire, Oliver miró a Marcos y en voz baja y vacilante dijo: «Hiciste un buen trabajo, papá». Esas palabras cayeron sobre Marcos como una liberación silenciosa, como si el peso del pasado finalmente hubiera comenzado a levantarse. Sabía que no lo había hecho todo bien, sabía que aún les quedaba mucho por aprender, pero en ese momento comprendió que lo que realmente importaba era la voluntad de intentarlo, cada día con los gestos más sencillos y con la paciencia que antes no sabía que tenía. Se arrodilló junto a Oliver, colocó su mano sobre su hombro y no dijo nada. El niño ya había dicho: «Basta». No necesitaban más palabras. Lo que se había roto todavía estaba en proceso de sanar, pero por primera vez, Marcos se sintió en paz con el hecho de que finalmente estaba construyendo algo de valor. Era imperfecto, pero era real. Ahora tenían lo que antes parecía imposible, una oportunidad de avanzar juntos. Cuando Marcos miró la tumba de Emilia, no sintió rabia ni culpa, como había sentido tantas otras veces. En cambio, sintió una silenciosa gratitud. Ella le había dado algo que nunca imaginó que tendría: la oportunidad de ser padre, de estar al lado de su hijo y empezar de nuevo. El futuro, una vez un monstruo distante, ahora parecía más cercano, más posible. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que con Oliver a su lado, el viaje sería menos solitario. Y con ese pensamiento regresó al auto, de la mano de su hijo, como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad.